Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un texto clave, la verdad, para entender cómo se movían los papeles oficiales en Colombia a principios de siglo. Hablamos del Acuerdo 060 de 2001. Eso es, del Archivo General de la Nación. Nuestra fuente es el propio texto del acuerdo. Y la misión que tenemos hoy es, desentrañar cómo esta norma intentó, poner orden y modernizar todo el tema de la gestión de documentos. Y las comunicaciones oficiales, claro. Sí, en entidades públicas y, ojo, también en las privadas que cumplían funciones públicas. No era poca cosa. Exacto. Un intento de estandarizar el papeleo, podríamos decir. Pero que tenía miga, ¿eh? Totalmente. Y claro, esto no salió de la nada, ¿verdad? Se apoyaba en leyes anteriores importantes. Estaba la Ley 80 del 89 sobre archivos. La Ley General de Archivos, la 594 del 2000, que es fundamental. Y hasta la Ley 5277 del 99, que ya, hablaba de mensajes de datos, firmas digitales. O sea, ya se veía venir lo digital. Sí, ya apuntaba maneras. Y no solo leyes, también políticas como la Agenda de Conectividad, para impulsar las tecnologías, ¿recuerdas? Cierto. Y el Decreto 2150 del 95, para quitar trámites. Vamos, que la idea era buscar eficiencia, modernizar un poco el asunto. Efectivamente. De hecho, el preámbulo del acuerdo lo deja bastante claro, ¿eh? Dice que una buena gestión documental es, clave para que las entidades funcionen bien, para la eficiencia administrativa. Usar bien la información en el momento justo. Eso es. Era un intento, de poner reglas claras para algo vital, cómo se maneja la información oficial, como una especie de sistema operativo para la administración. Me gusta esa idea del sistema operativo. Vale, pues vamos a meternos en harina. ¿Cuál era el corazón de ese sistema? El artículo primero, ¿no? Marca el objetivo. Exacto. El artículo primero dice que busca dar directrices. ¿A quién? A las unidades de correspondencia. Las famosas unidades de correspondencia. Ni más ni menos. Para que gestionen los documentos en todo su ciclo de vida, desde que se producen o se reciben, hasta que se distribuyen, se siguen, se guardan y se consultan. Un control total, de principio a fin. Eso mismo. Y el artículo tercero define qué son esas unidades. Y son cruciales, ¿eh? El acuerdo obligaba a las entidades a crearlas. ¿Para qué exactamente? Pues para centralizar y normalizar todo el manejo de las comunicaciones, las que entraban y las que salían. Y lo interesante es cómo buscaba esa centralización. A ver, cuéntame. Pues mira, si una entidad tenía oficinas en varias ciudades, cada una debía tener su unidad. Y si tenía varias en la misma ciudad, pues tenía que decidir. O centralizaba en una o mantenía varias, pero siempre con un control unificado. O sea que no valía cada uno a su aire. Para nada. Y no era solo poner un sello, ¿eh? Había que asegurar que tuvieran personal capacitado y los medios necesarios, ya fuera mensajería, fax o correo, el correo electrónico que empezaba a asomar. Entiendo. Como una torre de control para toda la información oficial. No solo un buzón de entrada, sino el centro neurálgico, para que nada se perdiera y todo siguiera las mismas reglas. Exacto. Y esa centralización, esa normalización, ¿por qué era tan vital? Pues yo diría que por 3 razones principales. Control, consistencia y responsabilidad. A ver. Control, para saber qué entraba y salía oficialmente, claro. Consistencia, para que los procedimientos fueran iguales en todos lados, ¿sabes? Que no hubiera caos o que cada oficina hiciera las cosas a su manera. Lógico. Y responsabilidad, porque al centralizar se sabía quién estaba a cargo de ese flujo de información. Era un paso importante para la transparencia y para rendir cuentas. Tiene todo el sentido. Y para que esa consistencia fuera real, me imagino que había que hablar todos el mismo idioma, definir bien los términos. Ahí entra el artículo segundo, ¿no? Sí. Establece como un vocabulario común. Por ejemplo, algo básico pero importante. Diferencia entre comunicaciones oficiales... que son los que tienen que ver con el trabajo de la entidad. Exacto. Y correspondencia, que eran las comunicaciones privadas que llegaban a nombre de un funcionario aunque pusiera su cargo. Anda, una distinción clave para saber qué se tramitaba por la vía oficial y qué era, personal. Fundamental, para no mezclar churras con merinas, como se suele decir. Claro. ¿Y qué más definía?
algo importante que recuerdes. Pues definía conceptos que hoy nos parecen, bueno, de cajón, pero que en 2001 era importante fijar. Habla de documento original, documento público, cosas esenciales para la autenticidad, para el valor legal. Vale. Y muy interesante para la época, define archivo electrónico y documento electrónico de archivo. Ya en 2001. Sí. Eso demuestra que ya había una visión de futuro, ¿eh? Reconocía que lo digital también necesitaba gestión archivística, que no era algo aparte, como a veces se pensaba. Qué bueno. Y también define procesos clave. Radicación, que es asignar ese número único consecutivo a cada comunicación. El famoso número de radicado. Ese mismo. Y registro, que es meter en los datos básicos, quién envía, a quién va, el asunto, en un sistema, ya fuera un libro o un ordenador, para poder seguirle la pista. Trazabilidad. Exacto. Y un concepto central para guardar las cosas a largo plazo, la tabla de retención documental. Eso suena importante. La tabla de retención. Importantísimo. Es el instrumento que te dice cuánto tiempo tienes que guardar cada tipo de documento. ¿Y dónde? Si en la oficina, si en el archivo central o si va al archivo histórico. La tabla de retención suena complicado de aplicar en el día a día de una entidad grande, ¿no? ¿Cómo se aseguraba el acuerdo de que se usara de verdad? Pues esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y es un reto constante, en la gestión documental. El acuerdo dice que hay que tenerlas y usarlas, pero que se haga bien, eso ya depende de la cultura de la organización, de los recursos, de que haya supervisión. Claro. El acuerdo te da la herramienta, pero que se use correctamente es otro cantar. Ahí es donde la norma a veces choca con la realidad, ¿sabes? Entendido. Pasemos a la operativa, al día a día. ¿Cómo se suponía que funcionaba esto? El artículo 4 hablaba de firmas autorizadas. Sí. Exigía que cada entidad definiera clarito quién podía firmar qué. No valía que firmara cualquiera, ¿eh? Y la unidad de correspondencia era como el primer filtro. Solo podía radicar y tramitar documentos firmados por alguien con autoridad. Otro control más, para asegurar la legitimidad. Ni más ni menos. Y luego la famosa radicación, artículo 5. ¿Qué tenía de especial? Porque radicar se radica en muchos sitios. Bueno, más que especial era rigurosa. Muy rigurosa. El número de radicado tenía que ser consecutivo, asignado en el orden exacto de llegada o salida, sin saltos, sin repetir números. Nada de guardar un número para un amigo. Prohibidísimo. Ni tachaduras ni correcciones. Si alguien te entregaba un papel en ventanilla, le tenías que dar una copia sellada al momento. Y cada año, vuelta a empezar desde el número 1. ¿Y si te equivocabas al poner el número? Pues no podías borrarlo, ni usar Tipex, ni nada de eso. Tenías que anular ese número formalmente. Dejar constancia por escrito de por qué se anulaba y con la firma del jefe. Vaya tela. Madre mía, un nivel de detalle casi obsesivo, con la numeración. ¿Por qué tanta rigidez? ¿Qué querían evitar? Pues yo creo que el objetivo era blindar el proceso, que no hubiera manipulación posible. Un número único, consecutivo, que no se puede alterar, pues crea un rastro perfecto, auditable. Claro. Hace muy difícil que un documento desaparezca o que se cuele algo fuera de orden, ¿entiendes? Es una medida directa para la transparencia y para prevenir, posibles chanchullos o corrupción. Aseguraba que cada comunicación dejara una huella imborrable desde el minuto cero. Clarísimo. Una garantía de trazabilidad total. Y esta lógica, por lo que veo, se aplicaba también a otros actos. Resoluciones, decretos. Eso dice el artículo 6, ¿no? Exacto. La numeración de esos actos administrativos también tenía que ser consecutiva y controlada. ¿Y las comunicaciones internas? Dentro de la propia entidad. Artículo 7. También. Para los documentos internos pedía usar códigos de dependencia y numeración para facilitar seguirlos, saber dónde estaban. La idea era que todo el flujo documental importante estuviera controlado, no solo lo que iba para afuera o venía de fuera. Vale. Además de numerar, el artículo 8 mete más controles. Habla de planillas de entrega, alertas de seguimiento. ¿Qué buscaban con eso? Pues cerrar el círculo de la responsabilidad, diría yo. Las planillas o cualquier sistema de registro de entrega certificaban que el documento había llegado a manos del funcionario o la dependencia que tenía que hacer algo con él. Que no se quedara por el camino. Eso, y las alertas de seguimiento de tiempos de respuesta.
Eso era crucial para la eficiencia. Y para el servicio al ciudadano, claro. Era un mecanismo para vigilar que las peticiones, las consultas, se respondieran en los plazos legales. O sea, para intentar que la administración no fuera tan lenta, ¿no? Que no dejara las cosas en un cajón. Justo. Combatir esa imagen. Bien. Tenemos los documentos creados, registrados, tramitados, seguidos. Pero ¿y guardarlos a largo plazo? El artículo 9 se mete de lleno ahí. Sí, y es fundamental. Porque de nada sirve crear y tramitar si luego se pierde o se estropea. El acuerdo decía que las entidades eran responsables de conservar bien sus documentos. Tenían que poner pautas claras en sus manuales, asegurar la integridad física y funcional desde el principio. No era solo guardar papeles en cajas. No. Era asegurar que duraran y que siguieran siendo legibles y auténticos con el tiempo. Y aquí es donde entraban esas normas técnicas tan específicas que mencionabas antes, ¿verdad? Lo de los disquetes me dejó flipando. Sí, es un reflejo genial de la tecnología de la época, ¿verdad? El acuerdo no se quedaba en decir «consérvese bien». No, remitía a normas técnicas colombianas, las NTC. ¿Cómo cuáles? Pues mencionaba la NTC 4436 sobre papel para documentos de archivo. Daba requisitos de durabilidad, permanencia. Vale. Y sí, la NTC 2676, que era aplicable a los disquetes de 3.5 pulgadas. Disquetes. Te da una foto perfecta del año 2001. Madre mía, disquetes. Es increíble que ya se preocuparan por conservar soportes digitales tan de entonces. ¿Y qué recomendaba para el papel? Las tintas. Sonaba muy detallado. Y lo era, ¿sí? Recomendaba gramajes de papel entre 75 y 90 gramos por metro cuadrado, que fuera libre de ácido y lignina, con pH neutro o alcalino. Detalles muy técnicos, pero todos pensados para que el papel durara más. Entiendo. Para las tintas, pedía estabilidad química, que no se corrieran con la humedad, que no dañaran el papel. Y para los soportes magnéticos, como los disquetes, pues seguir las instrucciones del fabricante, usar formatos compatibles, planificar la migración a otros soportes. La migración, ya se hablaba de eso. Sí, y muy importante, hacer copias de seguridad. Backups periódicos. Vamos, son los mismos principios de preservación digital que seguimos hoy, pero aplicados a tecnologías que nos parecen prehistóricas. Anticipaba problemas que todavía hoy nos traen de cabeza. Es verdad, la esencia del problema de guardar lo digital ya estaba ahí. Volviendo al flujo diario, ¿cómo diferenciaba el acuerdo el manejo según el tipo de comunicación? El artículo 10, comunicaciones recibidas. Pues antes de poner el sello de radicado, la unidad de correspondencia tenía que hacer una comprobación rápida. A ver, este asunto es nuestro. Somos competentes. Vienen los anexos que dice que vienen. ¿Están los datos del remitente claros para poder responderle? Controles básicos. Sí. Y un punto curioso y práctico. Si llegaba una comunicación anónima, sin remitente, no se radicaba de entrada. Ah, no. ¿Qué se hacía? Se mandaba a la oficina que llevara ese tema, para que ellos decidieran si había que hacer algo o no. No se tiraba a la basura directamente, pero tampoco entraba en el sistema formal de radicación, sin más. Interesante. ¿Y para los documentos que enviaba la propia entidad? Artículo 11. La regla general para papel era un original para quien lo recibe. El destinatario. Eso. Y máximo 2 copias para la entidad. Una copia iba a la serie documental de la oficina que lo había hecho, digamos a su archivo de gestión. ¿Vale? Y la otra se quedaba en el consecutivo de la unidad de correspondencia, como testigo del envío. El tiempo que dijera la tabla de retención, claro. ¿Y si era para varias personas? Bueno, lógicamente, si había varios destinatarios se permitían más copias. Era un sistema para que quedara constancia en 2 sitios, en la oficina que lo creó y en el control central. Tenía su lógica, sí, para la época del papel. ¿Y qué pasaba con el fax? Era súper común entonces. Artículo 12. Pues el acuerdo lo integraba totalmente. Las comunicaciones por fax enviadas o recibidas se trataban como documentos oficiales. Había que radicarlas, meterlas en sus series documentales. Como cualquier otro papel. Exacto. Y hacía una advertencia muy importante. Si se usaba papel térmico... Uy, ese que se borraba. Ese mismo. Pues había que fotocopiarlo inmediatamente. En papel bueno, duradero.
una medida súper práctica para que la información no se perdiera por culpa del soporte. Reconociendo las limitaciones de la tecnología de aquel momento, muy bien visto. Y finalmente, el correo electrónico. Artículo 13. ¿Cómo lo trató? Pues ya lo veía venir, ya lo contemplaba como un medio oficial. Decía que las entidades tenían que reglamentar cómo usarlo, definir quién era responsable de qué, y que las unidades de correspondencia controlaran los correos oficiales, los recibidos y los enviados, garantizar que se tramitaban, que se les hacía seguimiento. O sea, que no se quedaran perdidos en la bandeja de entrada. Claro, y es importante que remitía directamente a la Ley 527 del 99, en la de mensajes de datos. Reconocía la validez legal de lo electrónico y lo metía en el marco de la gestión documental. Fue un paso temprano, pero necesario para no quedarse atrás. Ya casi acabamos con los artículos. El 14 mete un concepto. Imagen corporativa. ¿Eso qué se refería? Pues a la pinta que tenían los documentos oficiales, a estandarizar la apariencia, los oficios, las cartas, los memorandos. Decía que debían seguir normas técnicas, las de Icontec, el organismo de normalización de allí, para que tuvieran un formato parecido. Que se viera que eran de la misma entidad. Exacto. Y un detalle práctico. Incluir siempre en el pie de página los datos de contacto. Dirección, teléfono, fax, la web, el email. Buscaba dar una imagen profesional, coherente y que fuera fácil saber quién te escribía. Vale. Y el último punto, artículo 15, es muy de andar por casa, pero importante, ¿no? Los horarios de atención. Vital. Los horarios de atención al público de las unidades de correspondencia tenían que estar bien visibles. Algo básico, sí, pero fundamental para que la gente supiera cuándo podía ir, para garantizar el acceso. Haciendo balance entonces, este Acuerdo 060 de 2001 parece un intento muy serio, muy estructurado, de poner orden en todo el lío de la información oficial. Sí, lo fue. Define términos, crea esas unidades centrales de control, pone procedimientos súper rigurosos de erradicación, de seguimiento, se preocupa por guardar las cosas a largo plazo, incluyendo ya lo digital, e intenta integrar las tecnologías que había entonces, fax, email. Sí, si lo miras con perspectiva, fue un esfuerzo notable, por crear un sistema integral, y subraya esa tensión que siempre existe en las organizaciones grandes. ¿Cuál? Pues buscar la eficiencia, asegurar la transparencia, facilitar que se rindan cuentas y a la vez guardar la memoria, la historia de la entidad. Y todo eso mientras la tecnología no para de cambiar. Complicado equilibrio. Mucho. El acuerdo intentó construir un marco de, llamémoslo, confianza informativa, basado en estandarizar, controlar y asegurar que las cosas perduraran. Para ser de 2001 era una hoja de ruta bastante completa, la verdad. Y eso nos lleva inevitablemente a una reflexión final. Estamos hablando de un acuerdo de 2001. Era, la era pre-redes sociales masivas, pre-WhatsApp en el trabajo todo el día, pre-trabajar en la nube como si nada, y ni hablemos de la inteligencia artificial generando textos. Otro mundo. Totalmente. Entonces, ¿cómo aplicamos hoy los principios de aquel acuerdo? El control centralizado, la radicación única, la conservación planificada, la propia definición de documento oficial. ¿Cómo se aplica eso hoy? Pues... ¿Cómo capturas y gestionas formalmente una decisión que se toma en un chat de Teams? ¿O un compromiso que se hace en el Twitter institucional? ¿O un informe que te ha hecho una IA? Es que ese es el gran reto. El reto con mayúsculas de la gestión documental y archivística hoy en día. La esencia del Acuerdo 060, la necesidad de control, de autenticidad, de integridad, de preservación, eso sigue siendo válido, totalmente. Pero los métodos. Claro, los métodos, las herramientas, tienen que reinventarse radicalmente para poder abarcar la complejidad, la volatilidad de cómo nos comunicamos hoy digitalmente. Mantener el espíritu de aquel acuerdo, de 2001, en el ecosistema tecnológico del siglo XXI. Es una tarea titánica. Y que está en constante evolución para las administraciones. Un desafío enorme, sin duda.